El columpio se movía solo, de un lado a otro, lento y deliberado, empujado por nada más que el viento de octubre que barrió Ryewood, Pensilvania, en la mañana del 3 de noviembre de 1962. Las cadenas crujieron contra los ganchos de metal oxidado, un sonido que perseguiría a este vecindario durante décadas. Hojas caídas, naranja quemado y carmesí intenso, reunidos bajo el asiento de madera donde Carol y Doug habían jugado apenas 12 horas antes. La luz de la mañana era pálida, filtrada a través de las nubes bajas que se cernían sobre las colinas de Allegheny como un sudario. A lo lejos, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. El columpio seguía moviéndose. Carol Ann tenía 9 años. Tenía el cabello castaño que su madre trenzaba todas las mañanas antes de ir a la escuela, y usaba zapatos de montar que ella misma pulía todos los domingos después de la iglesia. Su padre trabajaba en el turno de día en la fábrica de acero de Ryewood y su madre enseñaba en la escuela dominical de First Presbiteriano. Vivían en una modesta casa de 2 pisos en Maple Lane, el tipo de hogar donde la luz del porche permaneció encendida hasta que entró el último niño y la puerta mosquitera nunca se cerraba con llave porque nadie en Ryewood creía que fuera necesario. Los Dabbs habían vivido en esa casa durante 11 años. Años antes de que naciera Carol Ann. Conocían a cada vecino por su nombre, el perro por su ladrido, cada coche por el sonido de su motor al entrar en la calle. La noche del 2 de noviembre, Carol Ann le preguntó a su madre si podía jugar afuera hasta la cena. El sol ya estaba anocheciendo, el otoño se acercaba al invierno, pero aún había suficiente luz para 30 minutos en el columpio. En el patio trasero. Su madre dijo que sí. Observó a su hija saltar por la ventana. Los escalones traseros, con la cola de caballo rebotando, y luego se giró para terminar de preparar la cena. Carne asada con zanahorias y patatas, el plato favorito de Carol Ann. La cocina. La ventana daba al patio trasero, a través de ella, podía ver claramente el columpio. Vio a Caroline sentarse, impulsarse con los pies y comenzar a balancearse. Vio a su hija saludar a alguien más allá de la valla, probablemente el chico Miller de al lado. Se giró para comprobar. Asado. Cuando miró hacia atrás, el columpio estaba vacío. La búsqueda comenzó dentro de él. Ora. Los vecinos salieron de las casas de Maple Lane, linternas en mano, gritando el nombre de Caroline en la bosque oscuro detrás de la propiedad de Doug. El departamento de policía de Ryewood envió a todos los disponibles. Oficial, un total de 7 hombres. El sheriff William Tate llegó al Doug residencia a las 7. Con el rostro sombrío mientras tomaba notas en un pequeño cuaderno de cuero. Le pidió a Eleanor Doug que describió exactamente lo que había visto. Le preguntó cuánto tiempo había desviado la mirada. Le preguntó si Carol Ann alguna vez se había escapado. Antes. La respuesta fue, no, nunca. Ni una sola vez en 9 años. A medianoche, la búsqueda se había ampliado para incluir al departamento de bomberos voluntarios y un perro rastreador prestado por él. Cuartel de la Policía Estatal en Altoona. El perro recogió a Carol Ann en el columpio. Lo siguió hasta la cerca trasera y luego lo perdió por completo al borde de Willow Creek Road. El camino no estaba pavimentado, rara vez transitado, y conducía solo a un puñado de granjas y un aserradero abandonado 3 millas al norte. Los agentes condujeron toda su longitud, deteniéndose en cada propiedad, despertando a cada residente. Nadie había visto a una niña. Nadie había visto nada inusual. La noche se extendía. Encendió, frío y silencioso, y el columpio en el patio trasero cavado seguía moviéndose en el viento, esperando a un niño que no regresaría. Al amanecer, la policía estatal había sido llamado. Al mediodía, la noticia había llegado a los periódicos de Pittsburgh. A la noche siguiente, Ryewood, una ciudad de menos de 2.000 habitantes, se convirtió en el centro de un misterio que permanecería sin resolver durante 62 años. La niña había desaparecido de su propio patio trasero en el espacio entre 2 miradas por la ventana de la cocina. Sin gritos, sin forcejeo. Sin testigos. Solo un columpio vacío, la cena sin terminar de una madre y un pregunta que resonará a través de generaciones. ¿Cómo podría un niño desaparecer a simple vista? Si alguna vez has vivido en un pueblo pequeño, cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. La historia de Carol Ann Doug apenas comienza.
Caroline Doug llegó al mundo en una lluviosa mañana de abril de 1953, hija única de Robert y Eleanor Doug. Robert había servido en Corea y regresó a casa con una ligera cojera y su carácter tranquilo nunca lo abandonó del todo. Encontró trabajo en Rewood Steel, donde operaba una prensa laminadora 6 días a la semana, con las manos permanentemente manchadas de grasa que ninguna cantidad de jabón de lava podía quitar. Podría eliminar por completo. Eleanor había crecido en Rewood, hija de un ministro presbiteriano, y se portaba con la gracia paciente de alguien que había pasado su infancia aprendiendo a quedarse quieto durante largos sermones. Se conocieron en un picnic de la iglesia en el verano de 1951. Se casaron ese diciembre y se instaló en la casa de Maple Lane con el tipo de esperanza modesta que definió la posguerra. Estados Unidos. El embarazo había sido difícil. Eleanor pasó 3 meses en reposo en cama leyendo revistas y tejiendo pequeñas mantas amarillas porque se negó a elegir rosa o azul hasta. Ella lo sabía con certeza. Cuando Carol Ann finalmente llegó con 3,2 kilogramos y un bebé de 3,2 kilogramos. Con una cabeza llena de pelo oscuro y pulmones lo suficientemente fuertes como para despertar a toda la sala de maternidad, Eleanor lloró de alivio. Robert abrazó a su hija por primera vez en el pasillo del hospital, con sus manos callosas temblando, e hizo un gesto silencioso. Le prometió que le daría todo lo que él nunca tuvo: un hogar estable, una buena educación, una infancia sin miedo. Caroline se convirtió en una niña curiosa e imaginativa. Aprendió a caminar a los 11 meses y a hablar con oraciones completas a los 2. Ella pidió preguntas constantes, de esas que hacían que los adultos se detuvieran y consideraran sus respuestas cuidadosamente. ¿Por qué los pájaros vuelan hacia el sur? ¿A dónde se va el sol de noche? ¿Qué les pasa a las personas cuando mueren? Eleanor respondió lo mejor que pudo, dibujando. De las escrituras cuando es apropiado, de la ciencia cuando es necesario y de una desviación suave cuando las preguntas se vuelven demasiado pesado para los hombros de un niño. Robert, menos verbal por naturaleza, expresó su amor a través de la acción. Le construyó a Carol Ann un columpio en el patio trasero cuando cumplió 4 años, lijando cada superficie suave para que nunca se clavara una astilla. La acompañó a la escuela en su primer día de jardín de infantes, sosteniéndola. La tomó de la mano todo el camino y se quedó junto a la valla hasta que desapareció por la puerta principal. Para cuando tenía 9 años, Carol Ann había desarrollado una pasión por el dibujo. Llevaba un pequeño cuaderno de bocetos en todas partes, un regalo de su tía Mildred en Filadelfia, y llenó sus páginas con imágenes del mundo que la rodea. Árboles con rostros en su corteza, nubes con forma de animales, mariposas, docenas de ellas, representadas con gran detalle. Lápices de colores que mantenía afilados hasta la punta. Su maestra, la señorita Evelyn Harper, exhibió los dibujos de Carol Ann en el tablero de anuncios del aula y le dijo a Eleanor en la conferencia de padres y maestros de otoño que su hija tenía un problema genuino: talento artístico. Eleanor compró un marco para el mejor dibujo de mariposa y lo colgué en la sala de estar junto al retrato familiar tomado en Sears la Navidad anterior. La casa de Doug operaba con rutinas que rara vez variaban. Robert se fue al molino a las 6 de la tarde. Por la mañana, con el almuerzo pálido preparado por Eleanor la noche anterior. Carol Ann se despertó a las 7, se vistió con la ropa que Eleanor había preparado y desayunó en la mesa de la cocina mientras su madre le trenzaba el pelo. Caminaban juntos a la escuela cuando hacía buen tiempo, o Robert los llevaba en su coche azul Chevrolet Bel Air cuando llovía. Después de la escuela, Carol Ann terminó hacía la tarea en la mesa de la cocina y luego jugaba afuera hasta la cena. Los sábados por la mañana significaban dibujos animados en el televisor que Robert había comprado a plazos a través del catálogo de Sears. Los domingos por la mañana significaban ir a la iglesia, seguido de un asado y una tarde de actividades tranquilas. Era una vida de predecibles ritmos, reconfortantes en su uniformidad, anodinos en su satisfacción. Los vecinos de Maple Lane sabían que los perros eran personas decentes y trabajadoras. George Miller, que vivía justo al lado, con su esposa y su hijo de 12 años, Tommy, a menudo tomaba prestadas las herramientas de Robert y las devolvía rápidamente, las limpiaba y afeitado. Los Henderson del otro lado de la calle, una pareja de ancianos cuyos hijos se habían mudado hacía tiempo, vigilaban
Carol Ann cuando jugaba en el patio delantero y le dejaba caer caramelos de caramelo cuando sus padres no estaban mirando. Más abajo en el camino, la familia Beston tenía una pequeña granja lechera. Y Carol Ann a veces caminaba allí con su madre para comprar huevos frescos y leche. Todos saludaban al pasar. Todos se conocían. Era el tipo de barrio donde las puertas se quedaban cerradas. Abierto, donde los niños vagaban libremente entre los patios y donde se producían los peores crímenes. Lo más extraño que alguien podía recordar era la vez que alguien robó manzanas del huerto de Henderson en el verano de 1958. Esto fue el mundo que habitó Carol Ann, un mundo de seguridad y rutina, de mariposas dibujados en cuadernos de bocetos y trenzas atadas con cintas. Era un mundo donde los padres confiaban en sus vecinos. Implícitamente, donde una madre podría apartar la mirada de la ventana de la cocina durante 60 segundos y esperar encontrar a su hija. Todavía se balanceaba cuando miró hacia atrás. Y era un mundo que se haría añicos por completo en la tarde de noviembre 2 de 1962, cuando esa mirada número 62 se convirtió en la más larga. Un momento crucial en la vida de Eleanor Doug. En las semanas previas a su desaparición, Caroline estaba emocionada por dos cosas. La primera era su próximo 10º cumpleaños en abril. Aún faltaban meses, pero ya era objeto de una planificación minuciosa. Quería una fiesta en el patio trasero con serpentinas y un pastel decorado con mariposas. Y había empezado una lista de amigos a los que invitar que se hacía cada vez más larga. Todos los días. El segundo fue la exposición de arte de otoño de la escuela primaria Ryewood, programada para el 15 de noviembre, donde su dibujo de una mariposa monarca se exhibirá en el gimnasio junto a la trabajo de estudiantes de todos los grados. La señorita Harper lo seleccionó personalmente, calificándolo como la mejor obra de arte estudiantil que había visto en sus 12 años de docencia. Carol Ann había practicado su técnica característica. En la esquina del dibujo, unas letras en forma de bucle que esperaba que parecieran sofisticadas, y le había preguntado a su madre si podría usar su vestido de domingo para la exposición. Nunca llegó a la muestra de arte. Su dibujo de mariposa colgaba en el gimnasio como estaba previsto, una pequeña tarjeta debajo que decía Carol y Doug, grado 4. Pero el artista no estaba allí para ver las cintas entregadas ni escuchar los aplausos. El 15 de noviembre, la búsqueda de Carol Ann había entrado en su segunda semana. Los voluntarios habían rastreado cada acre de bosque en un radio de 8 kilómetros de Ryewood. Los buzos habían buscado en las profundidades de el estanque de Miller y el arroyo que corría detrás del aserradero. Volantes con su fotografía tomada en el Sears Portrait estudio que hacía apenas 3 meses colgaba en todos los escaparates y en todos los teléfonos. Poste en 3 condados. El fondo de recompensas creado por el Club Rotario de Ryewood y complementado con donaciones desde lugares tan lejanos como Pittsburgh, que alcanzaron los $800. Y aún no había rastro de la niña que dibujaba mariposas. Ningún rastro en absoluto. Eleanor Doug asistió a la exposición de arte de todos modos. Estuvo frente al dibujo de su hija durante casi 1 hora. Sin hablar, sin llorar, simplemente mirando las líneas cuidadosas y los colores brillantes que Carol Ann había creado con tanta alegría. Cuando el director ofreció su Eleanor le dio el pésame en voz baja. Cuando otros padres se acercaron con lágrimas en los ojos, ella aceptó sus abrazos y dijo que apreciaba sus oraciones. Cuando el gimnasio finalmente se vació y un conserje comenzó a plegar las mesas de exhibición, Eleanor preguntó si podía llevarse el dibujo a casa. Lo llevó de vuelta a Maple Lane en ambas manos, protegiéndolo del viento de noviembre, y lo colocó en el dormitorio vacío de Carol Ann. Cerró la puerta tras ella y no la abrió. De nuevo durante 3 meses. Robert Doug manejó su dolor de manera diferente. Se unió a todos. El grupo de búsqueda recorrió cada kilómetro del bosque y tocó todas las puertas en un radio de 16 kilómetros de su casa. Dormía solo cuando el agotamiento lo obligaba, y volvía a trabajar solo cuando el capataz en el molino llamó para decir que su trabajo no se mantendría indefinidamente. Por la noche, él se sentó en el porche trasero y se quedó mirando el columpio que había construido con sus propias manos, el columpio donde su hija había sido visto con vida por última vez. No rezaba. Había dejado de creer en un Dios. ¿Quién permitiría que una niña desapareciera de su propio patio trasero? Solo creía en la búsqueda de la siguiente pista en él.
Posibilidad de que en algún lugar, de alguna manera, Caroline todavía estuviera esperando a ser encontrada. La comunidad de Riewood se unió en torno a la familia Doug con la férrea lealtad de un pequeño pueblo estadounidense. Caserles. Aparecían en su puerta todas las noches. Las mujeres de la primera iglesia presbiteriana organizaron un horario rotativo de comidas, preparación y limpieza de la casa para que Eleanor no tuviera que preocuparse por las tareas domésticas. Los hombres se turnaban. Patrullar las carreteras por la noche, estar atentos a cualquier cosa sospechosa, informar las matrículas de vehículos desconocidos a Sheriff Tate. A los niños se les dijo que se quedaran cerca de casa, que nunca hablaran con extraños y que siempre viajaran en grupos. Por primera vez en la historia reciente, las puertas de Riewood comenzaron a abrirse. Bloqueo por la noche. Pero a pesar de la efusión de apoyo, a pesar de los cientos de horas de búsqueda, a pesar de las oraciones ofrecidas en cada iglesia dentro de 50 millas, Carol y Doug permanecieron desaparecido. Y cuando noviembre se convirtió en diciembre, y la primera nevada del invierno cubrió las colinas del oeste de Pensilvania, la esperanza comenzó a desvanecerse. El fondo de recompensas permaneció intacto. Los volantes se desgastaron y se rompieron. La búsqueda. Los grupos se redujeron de docenas a un puñado de voluntarios dedicados, y el columpio en el patio trasero, ahora cubierto de nieve, finalmente dejó de moverse. El caso estaba lejos de cerrarse. Pero la ciudad de Riewood había comenzado a aceptar lo que la familia Doug no pudo. Su pequeña hija había desaparecido y nadie sabía por qué. El sheriff William Tate había servido en Riewood durante 17 años. Había lidiado con conductores ebrios, casos de violencia doméstica, disputas, pequeños robos y un accidente fatal en el cruce ferroviario en 1954. Nunca había tratado con un niño desaparecido. En las semanas posteriores a Carol, tras la desaparición de Anne, aprendió rápidamente que este tipo de caso era diferente a todo lo que había enfrentado antes. La presión vino de todas partes. Los detectives de la policía estatal llegaron de Harrisburg con sus propios procedimientos y su escepticismo apenas velado sobre la aplicación de la ley en los pueblos pequeños. Los periodistas llamaban a la estación cada hora, exigiendo actualizaciones que él no tenía. Los padres de Riewood lo detuvieron en la calle, con miedo en sus ojos, y le preguntaron qué estaba haciendo para mantener a sus hijos. Niños seguros. Y Robert Doug vino a la estación todos los días de pie, silenciosamente en el mostrador delantero hasta que Tate salió de su oficina para decirle una vez más, de nuevo, que no había nada nuevo. La investigación había producido exactamente 3 pistas en sus primeras 2 semanas. El primero fue un informe de Gladys Brennan, quien vivía en las afueras de la ciudad y afirmó haber visto un vehículo de color oscuro circulando lentamente frente a su propiedad en la noche del 2 de noviembre. No pudo identificar la marca ni el modelo, no pudo describir al conductor y admitió bajo interrogatorio que tenía mala vista y no llevaba gafas. La segunda pista vino de un viajero, un vendedor que había pasado por Riewood esa tarde, vendiendo aspiradoras puerta a puerta. Estaba ubicado en Ohio 3 días después. Su coartada fue confirmada por una docena de amas de casa que habían escuchado a su discurso de venta y se negó a comprar. La tercera pista era más preocupante, y apuntaba directamente a alguien en quien los Ducks habían confiado. Harold Whitmore tenía 53 años. Había vivido en Riewood toda su vida en una pequeña casa en las afueras del distrito comercial donde tenía un taller de reparación de relojes. Era soltero, tranquilo y algo solitario, conocido por su trabajo meticuloso y su hábito de dar. Los niños recibían caramelos de menta cuando acompañaban a sus padres a su tienda. Asistió a la primera iglesia presbiteriana, donde sirvió como acomodador los domingos por la mañana, y ocasionalmente ayudaba con tareas de mantenimiento en el edificio. Conocía a la familia Doug desde hacía años. Reparó el reloj de pulsera de Robert en múltiples ocasiones. Le había regalado a Carol un pequeño reloj de bolsillo para su 8º cumpleaños. Un gesto que Eleanor encontró conmovedor en aquel momento. El 4 de noviembre, 2 días después. Después de que Carol Ann desapareció, el agente Frank Morrison estaba recorriendo el vecindario, cuando notó algo inusual. El Plymouth azul de 1957 de Harold Whitmore. Belvedere estaba estacionado detrás de su tienda, parcialmente oculto por una valla de madera. Y el parachoques trasero mostraba arañazos recientes que no estaban la semana anterior.
Morrison lo sabía porque había pasado por delante de la tienda todos los días a la hora del almuerzo durante 3 años. Le mencionó la observación al sheriff Tate, quien lo archivó y continuó explorando otros ángulos. Pero cuando Gladys, la descripción de Brennan de un vehículo de color oscuro quedó registrada en el expediente del caso. Tate recordó el parachoques rayado. Envió a Morrison de vuelta para echar otro vistazo. El agente encontró a Whitmore detrás del mostrador de su tienda, mirando a través de el bucle del joyero en el funcionamiento interno de un reloj de pie. Cuando se le preguntó sobre los arañazos en su coche, Whitmore explicó con calma que había retrocedido hacia un poste de la cerca mientras visitaba a su hermana en Johntown el fin de semana anterior. Él proporcionó la dirección y el número de teléfono de la hermana sin dudarlo. Cuando le preguntaron dónde había estado en la tarde del 2 de noviembre, dijo que había cerrado la tienda a las 5:30, caminó hasta su casa. Comía una cena sencilla y escuchaba la radio hasta la hora de dormir. Vivía solo. No hubo testigos que confirmaran su relato, pero su actitud era tan relajada y cooperativa que Morrison salió de la tienda creyendo que el hombre no tenía nada que ocultar. Tate no estaba tan seguro. Llamó por teléfono a la hermana de Whitmore en Johntown, quien confirmó que su hermano la había visitado el fin de semana de octubre. El 27 y 28. Recordó los arañazos en el coche porque Harold había. Me quejé de ellos durante la cena, pero las fechas no coincidían. Whitmore le había dicho a Morrison que el daño ocurrió el fin de semana anterior, que habría sido el 3 y 4 de noviembre, tras la desaparición de Carol Ann. Al ser confrontado con esta discrepancia, Whitmore se disculpó por la confusión y dijo que debió haber hablado mal. Se refería al fin de semana anterior. Su hermana ya lo había confirmado. Tate notó la inconsistencia en su expediente, pero no tenía motivos para tomar medidas adicionales. La semana siguiente, un detalle más inquietante surgió. Tommy Miller, el niño de 12 años que vivía al lado de los Ducks, le dijo a su madre que había visto el auto azul del señor Chell Whitmore conduciendo lentamente por Maple Lane la tarde del 2 de noviembre. Había estado en su parte delantera, rastrillando hojas en el patio y saludó al conductor cuando pasó el auto. El conductor no le devolvió el saludo. Tommy no le había dado importancia en ese momento, asumiendo que el señor Whitmore estaba visitando a alguien en la calle o simplemente tomando una ruta diferente a casa. Pero después de Carol Ann desapareció, el recuerdo había resurgido y Tommy sintió que debía contárselo a alguien. El sheriff Tate entrevistó personalmente al chico. Tommy estaba seguro de lo que había visto. Un coche azul, un modelo antiguo, se movía lentamente por Maple Lane alrededor de las 4 de la tarde. Lo reconoció como el señor Whitmore debido a la distintiva moldura cromada y la pequeña abolladura en la puerta del pasajero que había estado allí desde que Tommy tenía memoria, no había visto a nadie más en el auto. No había visto el coche detenerse ni dar la vuelta. Simplemente pasó de largo, desapareció por la esquina y Tommy había vuelto a rastrillar. Toda la observación había durado quizás 15 segundos. Tate llevó a Whitmore para un interrogatorio formal el 14 de noviembre. La entrevista se llevó a cabo en la pequeña sala de conferencias de la estación de policía de Riewood con el agente Morrison tomando notas y un detective de la policía estatal llamado Arthur Endris observando desde la esquina. Whitmore mantuvo la calma. Durante todo el proceso, respondió a cada pregunta con la misma paciencia que aplicaba a la reparación de sus relojes. Admitió que a veces conducía por Maple Lane como atajo entre una tienda y la ferretería del otro lado de la ciudad. No recordaba específicamente haber conducido por esa ruta el 2 de noviembre, pero tampoco lo negó. Él expresó su compasión por la familia Doug y se ofreció a ayudar con la búsqueda en todo lo que pudiera. Cuando se le preguntó si alguna vez había estado solo con Caroline, dijo que no, que solo la había visto en compañía de sus padres en la iglesia. En su taller. Cuando le preguntaron si tenía otros vehículos, dijo que no. Cuando se le preguntó si alguien podía verificar su paradero la noche del 2 de noviembre, dijo, no, vivía solo. Él no tenía coartada. La entrevista duró 3 horas. Al final, el detective Hendricks le dijo a Tate, en privado, Whitmore era completamente inocente o el mentiroso más tranquilo que jamás había conocido. No había ninguna evidencia física que lo vinculara con la desaparición. Los arañazos en su coche podría haber venido de cualquier parte.
El avistamiento en Maple Lane, aunque sospechoso, solo demostró que había conducido por una vía pública, sin cuerpo, sin testigos de un hecho real. Crimen, sin ningún rastro de Caroline en su casa o vehículo, no había nada para acusarlo. Tate hizo que un técnico de la policía estatal examinara el auto de Whitmore y no encontró sangre ni fibras, ninguna evidencia de ningún tipo. Obtuvo una orden para registrar la casa de Whitmore, casa y tienda, y los agentes pasaron un día entero revisando cada habitación, cada armario, cada cajón. Encontraron nada más que piezas de relojes, periódicos viejos y el desorden acumulado de una vida solitaria. La comunidad, sin embargo, ya había llegado a su propio veredicto. La noticia del interrogatorio de Whitmore se extendió por Riewood en cuestión de horas. El domingo siguiente, ya no era bienvenido en la primera iglesia presbiteriana. Los padres cruzaban la calle para evitar pasar su tienda. Los niños tenían prohibido entrar en su tienda, y los que tenían una vez aceptó sus caramelos de menta, ahora lo miraba con miedo. Su negocio, ya modesto, se derrumbó por completo. Para Navidad había cerrado la tienda y rara vez salía de su casa. Los vecinos informaron haberlo visto sentado en su sala de estar a oscuras, mirando fijamente a la ventana de un pueblo que lo había condenado sin juicio. Robert Doug estaba entre los que creían que Whitmore era culpable. Estaba parado afuera del taller de reparación de relojes. En la noche del 15 de noviembre, mirando fijamente las ventanas oscurecidas, con los puños apretados a los costados. No entró. No habló. Simplemente se quedó allí parado una hora y luego caminó a casa en silencio. El Eleanor le rogó que dejara que la policía se encargara de la investigación, que se centrara en la esperanza en lugar de la rabia. Pero la esperanza de Robert se había convertido en algo más oscuro. Estaba seguro de que Harold Whitmore sabía lo que le había pasado a su hija. Él estaba seguro de que la verdad se escondía tras esos ojos tranquilos y esa voz mesurada. Y estaba seguro de que la justicia, en cualquier forma que tomara, eventualmente encontraría su camino hacia el hombre con el sedán azul. Pero la justicia no llegó. Pasó diciembre, luego enero. Luego llegaron los largos y grises meses de invierno. La investigación se estancó, las pistas se secaron. Arriba, Harold Whitmore permaneció en su casa, sin ser procesado ni castigado. Mientras la familia Doug permanecía en la suya, esperando respuestas que nunca llegaron. El expediente del caso se engrosó con callejones sin salida y preguntas sin respuesta. Y en algún lugar de las colinas del oeste, en Pensilvania, Caroline Doug seguía desaparecida. Su destino era tan desconocido como el día en que desapareció de su patio trasero. Columpio. La primavera llegó tarde ese año, y la nieve persistió hasta abril. Y se produjo un reconocimiento silencioso de que la búsqueda activa había terminado. El sheriff Tate transfirió el caso al estado inactivo, un término burocrático que no significaba nada. Sucedería a menos que surgieran nuevas pruebas. Robert Doug dejó de ir a la comisaría todos los días. El Eleanor dejando la luz del porche encendida por la noche. Y el pueblo de Riewood, exhausto por meses de miedo y sospecha, comenzó un lento proceso de regreso a la normalidad, aun sabiendo que esa normalidad nunca volvería a existir del todo. El columpio, en el patio trasero excavado, permaneció en pie. Robert no pudo atreverse a tomar. Lo dejó, pero ningún niño lo volvería a usar. Se quedó allí durante el verano, el otoño. Otro invierno, las cadenas oxidándose, el asiento de madera deformándose, un monumento a una hija que se había columpiado allí una vez y luego desapareció en el crepúsculo de octubre. El crujido de esas cadenas. El viento se convirtió en un sonido familiar en Maple Lane. Un sonido que los vecinos aprendieron a ignorar. Un sonido que Eleanor Doug escuchaba todas las noches mientras yacía despierta en su cama, esperando una milagro que no llegaría. Harold Whitmore dejó Riewood en la primavera de 1964, vendiendo su casa y tienda a un promotor que planeaba construir una planta de gas. Estación en el lote. Se mudó a un pequeño pueblo de Ohio donde nadie sabía su nombre o su historia y vivió allí tranquilamente hasta su muerte por un ataque cardíaco en 1987. Nunca fue acusado de ningún delito. Nunca confesó nada y tomó todos los secretos que poseía se escondieron en una tumba que nadie en Riewood visitó jamás.
El caso de Carol and Doug permaneció técnicamente abierto, pero funcionalmente abandonado. Su archivo estaba en un cajón de metal. Gabinete en la comisaría de Riewood, acumulando polvo junto a otros casos sin resolver de otras décadas. La fotografía, la de Sears, con las trenzas cuidadas y la sonrisa tímida, se desvaneció en los escaparates hasta que finalmente fue retirada y desechada. Su mariposa. El dibujo permaneció en su dormitorio donde Leyaner lo había colocado la noche de la exposición de arte, con los colores aún brillantes. La firma aún colgaba en la esquina. Y la pregunta que había rondado a Riewood desde noviembre de 1962 permaneció sin respuesta. ¿Qué le había pasado a la niña que dibujaba mariposas? ¿Quién la había sacado del columpio de su patio trasero en el espacio entre dos miradas? ¿Y a dónde se habían ido? El pueblo tenía sus sospechas, sus acusaciones susurradas, su certeza de que Harold Whitmore era culpable. Pero la sospecha no era prueba. La certeza no era una prueba. Y sin pruebas no podía haber justicia, ni cierre, ni paz para una madre que aún encendía una vela en la ventana de su hija todas las noches, esperando contra toda esperanza que Carol Ann lo vería y encontraría el camino a casa. Nunca lo hizo. Ni ese año, ni el siguiente, no por décadas. La vela ardía y el columpio crujía. Y el silencio se prolongó. Las décadas pasaron sobre Riewood como agua lenta sobre piedra, remodelando. Todo mientras parece que no cambia nada en absoluto. La acería cerró en 1981, llevándose consigo el sustento de la mitad de la ciudad y dispersando a las familias. Pittsburgh, a Cleveland, a cualquier lugar donde aún hubiera trabajo. La calle principal, antes llena de gente concurrida. Las tiendas y las aceras abarrotadas se fueron volviendo más tranquilas con cada año que pasaba. Los escaparates se vaciaron y permanecieron vacíos. El cine se convirtió en una iglesia, luego un almacén, luego un cascarón hueco con ventanas tapiadas. La gasolinera, que había reemplazado al taller de reparación de relojes de Harold Whitmore, cambió de manos 4 veces, antes de cerrar definitivamente en 1996. Riewood no murió exactamente, pero disminuido, encogiéndose sobre sí mismo como un cuerpo envejecido. Robert Doug falleció en el invierno de 1978, 16 años después de la desaparición de su hija. El funcionario. La causa fue un ataque al corazón, pero quienes lo conocieron entendieron que su corazón había estado fallando desde noviembre de 1962. Nunca había dejado de creer que Carol Ann estaba viva en algún lugar, que la habían secuestrado en lugar de matarla, que un día regresaría a la casa de Maple Lane y encontraría a su padre esperándola. Mantuvo su dormitorio exactamente como lo había dejado, el dibujo de la mariposa en la pared, el cuaderno de bocetos en el escritorio, el zapatos de montar en el armario. Se negó a dejar que Eleanor cambiara nada, se negó a dejar que guardara la ropa que Carol Ann había crecido hacía años. La noche antes de morir, se sentó en esa habitación durante 3 horas, sosteniendo el pequeño reloj de bolsillo que Harold Whitmore tenía. Le dio a su hija por su 8º cumpleaños. Eleanor lo encontró allí al día siguiente. Por la mañana, desplomado en la silla, con el reloj todavía en la mano, los ojos cerró como si finalmente estuviera en paz. Eleanor vivió solo en la casa, donde crió a su hija y enterró a su esposo. Tenía 74 años cuando Robert murió. Su cabello se volvió blanco. Su espalda se encorvó por décadas de dolor que llevaba como un peso físico. Los vecinos de Maple Lane, los pocos que quedaban, la visitaban regularmente, le llevaban víveres y se sentaban con ella en el porche cuando hacía calor. Rara vez hablaba de Carol Ann, no porque lo hubiera olvidado, sino porque las palabras se habían desgastado hacía mucho tiempo. ¿Qué había que decir que no se hubiera dicho 1000 veces? Extrañaba su hija. Rezó por su alma. Esperaba que en algún lugar, de alguna manera, Carol Ann había encontrado la paz, aunque Eleanor nunca la encontraría. Cada año, el 2 de noviembre, aniversario de la desaparición, Eleanor caminó hasta el patio trasero y se paró frente al edificio oxidado. Columpio. No lloraba. No hablaba. Simplemente se quedaba allí parada, a veces durante 1 hora, a veces 2, recordando la última vez que había visto a su hija con vida. La ventana de la cocina. El sol poniente. El saludo a alguien más allá de la valla. El columpio vacío.
Repitió esos momentos sin cesar en su mente, buscando algo que pudiera haber pasado por alto, alguna pista que la ayudara a comprenderlo. Finalmente, explicó lo sucedido. Nunca lo encontró. El recuerdo permaneció congelado, inmutable, una herida que no sanaba porque nunca se le había permitido cerrar. En 1985, Eleanor escribió una carta a la Policía Estatal de Pensilvania preguntó si había habido algún avance en el caso de su hija. Recibió un formulario. Respuesta agradeciéndole su consulta e informándole que el caso seguía abierto, pero inactivo. Ella volvió a escribir en 1990 y nuevamente en 1995 y nuevamente en 2000. Las respuestas siempre fueron las mismas. Lo mismo. Abierto pero inactivo. No hay nuevas pistas. No hay nuevas pruebas. Gracias por su paciencia. Guardaba las cartas en una caja de zapatos debajo de su cama junto al periódico. Recortes de 1962, los volantes descoloridos con la fotografía de Carol Ann y una sola trenza de color marrón. Cabello que le había cortado a su hija la mañana de su último cumpleaños. La ciudad de Riewood. Mientras tanto, habían olvidado en gran medida el caso. Una nueva generación había crecido, sin saber nada de Carol Ann Doug, excepto lo que sus padres mencionaban ocasionalmente en voz baja. Los veteranos lo recordaban, por supuesto. Recordaban los registros, el miedo y la sospecha que recaía sobre Harold Whitmore. Recordaron cómo había cambiado la ciudad después de ese otoño. Puertas cerradas, miradas vigilantes y la muerte de inocentes que habían definido la vida de un pueblo pequeño. Pero la memoria se desvanece incluso en pueblos pequeños. Y para el cambio de milenio, la desaparición de Carol Ann Doug se han convertido en poco más que una leyenda local, una historia de advertencia contada a los niños que se alejó demasiado de casa. El expediente permaneció en su caja metálica. Gabinete en la comisaría, trasladado 2 veces cuando el edificio fue renovado, catalogado y olvidado y catalogado de nuevo. El sheriff William Tate se había retirado en 1975 y murió de cáncer. En 1983, llevándose consigo las teorías que nunca había plasmado por escrito. El diputado Frank Morrison se había mudado a Florida en 1970 y perdió contacto con todos en Riewood. El detective Arthur Endries, el investigador de la policía estatal que había interrogado a Harold Whitmore, había trabajado en cientos de casos en su carrera. Y apenas podía recordar los detalles de este cuando un periodista lo contactó en 1992 para un artículo retrospectivo. El artículo se publicó en una revista regional, generó un interés moderado durante algunas semanas y luego desapareció. Silencio que se había tragado todo lo demás. Eleanor Doug celebró su 95 cumpleaños. Cumplió años en abril de 2018, solo en la casa de Maple Lane. Una asistente de salud a domicilio. Venía 3 veces por semana para ayudar con la cocina y la limpieza. Y el nieto de un vecino cortaba el césped en verano y paleaba el camino en invierno. Estaba casi ciega. Su audición se había reducido a un susurro, pero su mente seguía lúcida. Ella todavía podía recitar cada detalle del 2 de noviembre de 1962. Todavía podía describir exactamente lo que había sucedido. Carol Ann había estado usando, lo que había comido para el desayuno, lo que había dicho mientras saltaba por la calle trasera. Pasos hacia el columpio. Todavía podía cerrar los ojos y ver el rostro de su hija, congelado a los 9 años, para siempre. Joven en la memoria de una madre. En la mañana del 2 de noviembre de 2018. 56 años después de la desaparición de Carol Ann, Eleanor recibió una visita inesperada. Una mujer de unos 40 años. Vestida profesionalmente, llevaba un maletín de cuero y una grabadora digital. Se presentó como Margaret Chen, periodista del Pittsburgh Tribune Review, trabaja en una investigación a largo plazo sobre casos sin resolver. Casos de personas desaparecidas en el oeste de Pensilvania. Había encontrado el archivo de Carol Ann Doug mientras investigaba en él. Archivos estatales. Había leído los informes originales, estudiado las declaraciones de los testigos, examinado los registros de pruebas. Y ella había notado algo que nadie más había notado en 56 años. Detalle tan pequeño que había sido pasado por alto por completo, enterrado en una nota a pie de página en la página 43 del expediente. Eleanor la invitó a pasar. Preparó té con manos temblorosas y se sentó frente a
de la periodista en la sala donde una vez le había enseñado a leer a su hija. Margaret Chen pidió permiso para grabar su conversación y el Eleanor asintió. Entonces, el periodista abrió su maletín, sacó una fotocopia de un documento y la colocó en la mesa de café entre ellos. Era un recibo de una ferretería en Johntown con fecha del 2 de noviembre de 1962. El recibo mostraba la compra de un candado, un trozo de cadena y un rollo de cinta adhesiva resistente. El comprador había pagado efectivo, pero el empleado había escrito un nombre al final del recibo, un nombre que había quedado registrado en la evidencia. Registro, pero nunca se le dio seguimiento, nunca se investigó, nunca se cuestionó. El nombre no era Harold Whitmore. Eleanor miró fijamente el recibo. Sus ojos descoloridos luchaban por enfocar la letra. Cuando por fin distinguió las letras, se quedó sin aliento. Conocía ese nombre. Lo conocía desde hacía 60 años. Y en ese momento, todo lo que creía entender sobre la desaparición de su hija comenzó a hacerse realidad. Desmoronarse. La verdad había estado esperando todo el tiempo, enterrada en una nota al pie, oculta a simple vista. El nombre escrito al pie del recibo era George Miller. Eleanor lo leyó 3 veces, moviendo los labios en silencio, antes de mirar a Margaret Chen con confusión. Sus rasgos envejecidos. George Miller había sido su vecino, el hombre que vivía justo al lado con su esposa Doris. Y su hijo Tommy. George Miller se había unido a los grupos de búsqueda, había caminado el bosque con una linterna llamando el nombre de Carol Ann. Se había parado en el porche de Dow con lágrimas en los ojos, ofreciendo condolencias y guisos. George Miller había asistido a la ceremonia de Robert funeral en 1978 y había enviado flores todos los años en el aniversario del fallecimiento de Carol Ann. Desaparición hasta su propia muerte en 2003. George Miller había sido un amigo, un miembro de confianza de la comunidad, un hombre fuera de toda sospecha precisamente porque tenía estado tan cerca de la familia, tan presente en los sucesos, tan visiblemente devastada por la tragedia. Margaret Chen explicó lo que había encontrado. El recibo había sido recogido por un detective de la policía estatal en las semanas posteriores a la desaparición, parte de un operativo de rutina en ferreterías dentro un radio de 50 millas. Los investigadores habían estado buscando a cualquiera que hubiera comprado elementos que podrían usarse para restringir o confinar a un niño, y Johntown. La ferretería había producido este único recibo que coincidía con esos criterios. El empleado recordó al comprador como un hombre de mediana edad, de estatura media, de comportamiento tranquilo, que había pagado en efectivo y pidió indicaciones para llegar a la interestatal. El nombre George Miller estaba escrito en el recibo porque el comprador había solicitó que le guardaran la compra en el mostrador mientras recogía su coche en un estacionamiento cercano. Había dado su nombre para que el empleado supiera qué artículos guardar. Nunca regresó a buscarlos. El recibo se había registrado en evidencia. Se le asigna un número y se archiva con cientos de otros documentos. Una nota manuscrita del agente Morrison indicaba que el nombre George Miller había sido referenciado de forma cruzada con Riewood residentes y que George Miller, que vivía en Maple Lane, había sido interrogado brevemente y aclarado. Según las notas de Morrison, Miller había declarado que no había viajado a Johntown el 2 de noviembre y había estado trabajando en la fábrica de acero Riewood hasta 5 de esa tarde. Su tarjeta de tiempo había sido revisada y confirmada. El asunto había sido descartado, el recibo archivado y no se había realizado ninguna investigación adicional. Se había llevado a cabo. Pero Margaret Chen había descubierto algo que el agente Morrison había pasado por alto. Mientras, investigando en los archivos estatales, había solicitado los registros de empleo originales de Riewood Steel, que tenía. Se conservó cuando el molino cerró y se donó a la Sociedad Histórica de Pensilvania. Esos registros mostraron que George Miller efectivamente había salido del trabajo a las 5 el 2 de noviembre de 1962. Pero también mostraron algo más. Miller había llegado tarde esa mañana, llegando a las 9:30 en lugar de las 6, su hora de inicio habitual. Cuando su supervisor había alegado problemas con el auto y le habían descontado medio día de salario. La anotación estaba allí, en blanco y negro, preservada durante 56 años en un libro de contabilidad que nadie había pensado en examinar. La cronología lo cambió todo.
Si George Miller hubiera llegado en el trabajo a las 9:30, habría tenido toda la mañana libre. Johntown tenía 45 años. Minutos de Riewood en coche. Podría haber conducido hasta allí, comprado los artículos del recibo y regresar a tiempo para llegar tarde con una excusa plausible. Y si hubiera estado en la ferretería esa mañana, comprando un candado, cadena y cinta resistente, luego su presencia en Maple Lane esa tarde adquirió un significado completamente diferente. No había sido un vecino preocupado que vigilaba la calle. Había sido algo completamente distinto. Eleanor escuchó todo esto en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, su té creciendo frío sobre la mesa junto a ella. Cuando Margaret terminó de hablar, la anciana permaneció inmóvil un largo rato. Sus ojos se fijaron en un punto distante más allá de las paredes de su sala de estar. Entonces habló, su voz apenas por encima de un susurro. Recordó algo en lo que no había pensado en décadas, algo que parecía insignificante en ese momento, y había sido enterrado bajo la avalancha de dolor. Y la confusión que siguió. En la tarde del 2 de noviembre, quizás una hora antes de que Caroline desaparecido, George Miller había llegado a la cerca trasera que separaba sus propiedades. Había llamado a Eleanor, que estaba colgando la ropa en el patio. Había preguntado si a Caroline le gustaría ver los nuevos gatitos que habían nacido en su granero la semana anterior. Eleanor le había agradecido por él oferta, pero dijo que Caroline estaba haciendo la tarea y tendría que esperar hasta otro día. George asintió, sonrió y regresó a su patio. Eleanor no le había dado importancia. George siempre fue amable, siempre ofreciendo pequeñas bondades, siempre pendiente de los niños en el barrio. Pero ahora, 60 años después, ese recuerdo adquirió una forma diferente. George había estado tanteando el terreno, para ver si Eleanor podría enviar a Caroline a su propiedad sin supervisión. ¿Había estado buscando una oportunidad que Eleanor le había negado sin saberlo? Y cuando esa oportunidad falló materializarse, si hubiera encontrado otra manera, acercándose directamente a Caroline cuando ella estaba sola en el columpio, ofreciéndose a mostrarle los gatitos, alejándola del único hogar que había conocido. Margaret engrabó cada palabra. Le preguntó a Eleanor si estaría dispuesta a hablar con los investigadores, y Eleanor dijo que sí. Hablaría con cualquiera que finalmente pudiera traer a su hija a casa. El periodista se fue esa tarde con la promesa de contactar a la unidad de casos sin resolver de la Policía Estatal de Pensilvania, que se estableció en 2006 para revisar los crímenes sin resolver utilizando métodos forenses modernos. Técnicas. Ella compartiría sus hallazgos, abogaría por la reapertura del caso y mantendría a Eleanor informada de cualquier novedad. Las ruedas de la justicia giraban lentamente, pero habían comenzado En 2 semanas, el expediente del caso de Carol Lee Doug había sido recuperado de almacenamiento y asignado a la teniente detective Sarah Okonkwo de la unidad de casos sin resolver. Okonkwo tenía 41 años. Veterano de 15 años de la Policía Estatal, y había cerrado con éxito 11 casos sin resolver, usando evidencia de ADN y genealogía genética. Leyó todo el expediente en una sola sesión, tomé notas con tinta roja y marqué el recibo de Johntown como pista principal. Luego comenzó el minucioso proceso de reconstrucción de un crimen que ocurrió antes de que ella naciera. El primer desafío fue la evidencia. La mayoría de los artículos físicos recolectados en 1962 habían sido destruidos en una purga rutinaria del almacén de pruebas en 1984. Las fotografías se habían desvanecido. El testigo. Las declaraciones habían sido mecanografiadas en un papel que ahora estaba quebradizo y amarillento. Pero quedaba un elemento, conservado casi por completo. Accidente en un almacén separado que se había pasado por alto durante la purga. Era el cuaderno de bocetos de Carol Ann. El que llevaba a todas partes, el que estaba lleno de dibujos de árboles, nubes y mariposas. Había sido recogido de su dormitorio como elemento de referencia, registrado como prueba y nunca devuelto a la familia. Durante años estuvo en un archivo con clima controlado, sellado en una bolsa de plástico. Bolsa, esperando. El detective Okonkwo solicitó el cuaderno de bocetos y lo examinó. En condiciones de laboratorio. Las páginas eran frágiles pero estaban intactas. Los dibujos
Eran exactamente como habían sido descritos en los informes originales, representaciones cuidadosas del mundo natural, ejecutado con la habilidad seria de un niño. Pero en la última página, al final del libro, había algo que nunca había sido documentado. Un solo dibujo diferente a todos los demás. No representaba a una mariposa ni un árbol, sino un hombre. La figura era tosca, como el intento de retrato de un niño de 9 años sería, pero ciertos detalles eran inconfundibles. El hombre estaba de pie junto a un coche. El coche tenía una abolladura en la puerta del pasajero. Y al fondo, apenas visible, había un granero con una pequeña ventana. Okonkwo comparó el dibujo con la descripción física de la propiedad de George Miller de 1962. El granero coincidía con el automóvil. El Chevrolet Impala de 1959 que Miller había tenido hasta 1970 había sido documentado en registros antiguos del DMV que indicaban daños en la carrocería del lado del pasajero. Carol Ann había dibujado algo que había visto, algo que importaba, y lo había escondido en él. El detective ordenó un análisis forense del cuaderno de bocetos. Páginas. Las técnicas modernas podrían detectar rastros de ADN de las células de la piel dejadas por cualquiera que hubiera manejado el documento. El proceso tomó 3 semanas. Cuando se conocieron los resultados. Cuando regresaron, mostraron 2 perfiles genéticos distintos en la página final. Uno pertenecía a una niña, casi con seguridad la propia Carol Ann. El otro pertenecía a un hombre adulto cuyo ADN no figuraba en ninguna base de datos criminal. Pero la genealogía genética no requería una base de datos criminal. Solo requería una conexión a las vastas redes de servicios comerciales de ADN que millones de estadounidenses habían utilizado para rastrear su ascendencia. El detective Okonkwo subió el perfil masculino desconocido a una plataforma de genealogía policial y esperó. 6 días después, recibió una coincidencia. El ADN pertenecía a un hombre, pariente de una mujer llamada Patricia Brennan Nye Miller que vivía en Columbus, Ohio. Patricia tenía 68 años. Su padre se había llamado York Miller. Su hermano había sido Tommy Miller, el mismo Tommy que había informado haber visto el auto azul de Harold Whitmore en Maple Lane. En noviembre de 1962, Okonkwo condujo hasta Columbus en una fría mañana de febrero en 2019. Conoció a Patricia Brennan en una cafetería cerca de su casa y le explicó que estaba investigando un caso de hace décadas que involucraba a un niño desaparecido de Ryewood, Pensilvania. El rostro de Patricia palideció al oír el nombre del pueblo. Dijo que no había regresado a Ryewood desde que su familia se mudó en 1968, cuando tenía 18 años. Dijo que su padre nunca había hablado del caso de Carol Ann Doug, había cambiado de tema cada vez que surgía y se había vuelto cada vez más retraído y paranoico en los años previos a su muerte. Dijo que su hermano Tommy había muerto en Vietnam en 1971 y que su madre Doris había fallecido en 1995 sin revelar nunca nada inusual sobre su tiempo en Ryewood. Entonces Patricia dijo algo que le heló la sangre al detective Okonkwo. Ella dijo que cuando tenía 12 años, en el verano de 1963, había encontrado algo escondido en la caja de herramientas de su padre. Cobertizo. Una pequeña caja de cartón escondida detrás de una pila de latas de pintura que contenían objetos que no tenían sentido para ella en ese momento. Una cinta rosa para el pelo, un zapato de montar y un reloj de bolsillo infantil. Con la cara agrietada, Patricia le había mostrado los objetos a su madre, quien se los había arrebatado y la había abofeteado la cara, y le dijo que nunca hablara de lo que había visto. La familia se mudó a Ohio 5 años después. Y Patricia enterró el recuerdo tan profundamente que casi se convenció de que era un sueño. Pero no era un sueño. Ahora lo sabía. Siempre lo había sabido. Okonkwo preguntó si Patricia estaría dispuesta a proporcionar una muestra de ADN para confirmar su relación con el desconocido. Perfil encontrado en el cuaderno de bocetos. Patricia aceptó de inmediato. Dijo, había cargado con el peso de ese recuerdo durante 56 años y estaba lista para finalmente dejarlo atrás. El ADN coincidía. George Miller había manipulado el cuaderno de bocetos de Caroline Doug, había tocado la página donde ella había dibujado su automóvil y su granero,
Había dejado atrás la evidencia genética que finalmente lo conectaría con su desaparición. El caso que se había enfriado durante 6 décadas estaba repentinamente, imposiblemente, vivo de nuevo. La investigación se aceleró con un impulso que parecía desafiar las décadas de silencio que la habían precedido. La teniente detective Sarah Okonkwo reunió un grupo de trabajo de 6 investigadores y aseguró cooperación a través de la división de casos sin resolver del FBI y obtuvo órdenes para registrar todas las propiedades que George Miller tenía. La casa de campo en Maple Lane había sido demolida en 1992 para dar paso para una pequeña subdivisión, pero el granero original todavía estaba en el borde de la propiedad, ahora propiedad de un jubilado. Un maestro de escuela que había comprado el terreno sin conocer su historia. Se desplegó un radar de penetración terrestre en el suelo de tierra del granero y la tierra circundante. Perros cadáver. Entrenados para detectar restos humanos incluso después de décadas de descomposición, fueron traídos por la policía estatal. Cuartel en Harrisburg. Al tercer día de búsqueda, uno de los perros alertó cerca de la esquina noreste del granero, aproximadamente a 2,4 metros del muro de cimentación. La excavación comenzó de inmediato, realizado por arqueólogos forenses que trabajaron con pinceles y telas, eliminando suelo, una capa a la vez. A una profundidad de 1,2 metros, encontraron una capa de piedra caliza que había sido colocada deliberadamente para ocultar lo que había debajo. Debajo de la piedra caliza, envueltos en una lona deteriorada que se desmoronaba al más mínimo toque, estaban los esqueletos. Restos de un niño. El antropólogo forense en el lugar realizó un examen preliminar antes de. Los restos fueron trasladados al laboratorio criminalístico estatal. El esqueleto fue consistente con una niña de entre 8 y 10 años. El cráneo mostró evidencia de traumatismo contundente en la región temporal izquierda, lo que indica un golpe que habría sido inmediatamente fatal. Los efectos personales encontrados junto a los restos incluían fragmentos de tela consistentes con los estilos de vestimenta de principios de la década de 1960. Un botón de metal corroído y los restos de lo que parecía ser el alma de un zapato de cuero, lo más significativo. Envuelto en una lona aparte y enterrado junto al cuerpo. Los investigadores encontraron un pequeño bolsillo. Reloj. La esfera estaba agrietada. Las manecillas estaban congeladas en las 7:43, pero la inscripción en la parte posterior aún era legible. Para Carol Ann en su 8º cumpleaños con amor de madre y padre. Eleanor Doak tenía 96 años cuando el detective Okonkwo llegó a su casa en Maple Lane para darle la noticia. El detective se sentó frente a ella en la misma sala de estar donde Margaret Chen le había mostrado el recibo de John Stone 18 meses antes, y hablaba despacio, con suavidad, con la compasión practicada de alguien que había dado este tipo de noticias antes, pero nunca se había acostumbrado a ellas. Carol Ann había sido encontrado. Sus restos habían sido recuperados de la propiedad de al lado, a menos de 50 metros de la casa donde Eleanor había pasado 60 años esperando el regreso de su hija. El responsable fue George Miller, su vecino, su amigo, el padre de el niño que había jugado con Carol Ann en los veranos de su infancia. Eleanor no lloró. Había pasado 60 años llorando, y no le quedaban lágrimas. Ella simplemente asintió, su curtida, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en el dibujo de la mariposa que aún colgaba en la pared donde lo había colocado en noviembre de 1962. Cuando Okonkwo terminó de hablar, Eleanor hizo una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué George Miller se la llevó? ¿Hija? ¿Por qué la había matado? ¿Por qué la había enterrado en su granero y luego se unió a los grupos de búsqueda, asistió a las vigilias, ofreció sus condolencias año tras año mientras Caroline yacía en el frío terreno justo más allá de la valla? La respuesta, reconstruida a partir de la obra de Patricia Brennan. Los recuerdos y un diario encontrados escondidos en las paredes de la casa de George Miller en Ohio después de su muerte eran tan insensatos como fue horrible. George Miller había sido un hombre profundamente perturbado que había ocultado su oscuridad tras la máscara de la respetabilidad pueblerina. Su diario escrito en la escritura apretada durante un periodo de 15 años reveló un patrón de obsesión. Pensamientos sobre los niños del barrio. Pensamientos que afirmó haber resistido durante años hasta que, la tarde del 2 de noviembre de 1962, ese día, según su propia
Según cuenta, se había acercado a Carola mientras ella estaba sola en el columpio y se ofreció a mostrarle los nuevos gatitos. En su granero. Ella lo había seguido voluntariamente, con confianza, porque era un vecino, amigo de sus padres, un hombre al que conocía de toda la vida. ¿Qué pasó en ese granero?, escribió Miller. Fue un accidente. Afirmó que Carolan había intentado huir cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, que había resbaló en el suelo cubierto de heno y se golpeó la cabeza con el borde de un comedero metálico. Afirmó que entró en pánico, que había escondido su cuerpo, que había pasado las siguientes semanas en una niebla de terror y culpa que gradualmente endurecido en una fría determinación de protegerse a toda costa. Desvió la investigación al asegurarse de que las sospechas recayeran sobre Harold Whitmore, mencionando a los agentes que él había visto el auto azul de Whitmore cerca de la propiedad de Doug, lo que reforzó la narrativa que destruiría la vida de un hombre inocente. Vida mientras protegía la suya. El diario también reveló que Tommy Miller, el hijo de George, sabía la verdad. Tommy descubrió a su padre enterrando algo en el granero la noche del crimen. El 2 de noviembre y lo confrontó a la mañana siguiente. George amenazó a su hijo para que guardara silencio, diciéndole que, si alguna vez hablara de lo que había visto, toda la familia quedaría destruida. Tommy había guardado ese secreto durante 9 años hasta que se alistó en el ejército y se embarcó hacia Vietnam en 1970. Según las cartas que Patricia encontró entre las pertenencias de su madre, Tommy había escrito a casa expresando su intención de confesó todo al regresar de su servicio. Nunca tuvo la oportunidad. Murió en combate en marzo de 1971, su secreto muriendo con él en un arrozal, a 10.000 metros de Riewood. Doris Miller, la esposa de George, también lo sabía. Patricia ahora entendía el significado de la reacción de su madre cuando encontró la caja escondida en el cobertizo de herramientas, la bofetada, la furiosa exigencia de silencio. Doris había estado protegiendo a su marido, protegiendo a su familia, protegiendo un secreto monstruoso que ella creía que los destruiría a todos si alguna vez se supiera. Luz había vivido con ese conocimiento durante 33 años hasta su muerte, y ella se lo había llevado a la tumba sin revelárselo a nadie. La comunidad de Riewood asimiló la noticia con una mezcla de conmoción, dolor y algo parecido al alivio. El misterio que había atormentado a la ciudad durante 6 décadas finalmente se había resuelto. La sospecha de que había caído sobre Harold Whitmore, destruyendo su negocio y expulsándolo de su hogar, había resultado injusto. El miedo que había cambiado el carácter de Riewood, transformándolo de un lugar donde las puertas permanecían sin llave aún. El lugar donde los vecinos se miraban con cansancio se había revelado como algo justificado y trágico. Mal dirigido. El monstruo no había sido el silencioso relojero que les daba mentas a los niños. El monstruo había sido el vecino amigable que pedía herramientas prestadas y se unía a los equipos de búsqueda. El hombre en el que todos confiaban. Precisamente porque parecía tan ordinario, tan decente, tan incapaz de hacer daño. El servicio conmemorativo se llevó a cabo en la primera iglesia presbiteriana un cálido sábado de junio de 2020. Los bancos estaban llenos, con personas que habían conocido a Caroline, personas que la habían buscado, personas que habían crecido escuchando su historia ahí. Me preguntaba qué le había pasado a la niña que dibujaba mariposas. Eleanor Doug estaba sentado en la primera fila, con el apoyo de una asistente de salud a domicilio por un lado y de Margaret Chen por el otro. Tenía 97 años y su cuerpo estaba frágil. Su visión casi había desaparecido, pero su mente permaneció lo suficientemente clara para comprender que su hija finalmente regresaría a casa. El servicio fue sencillo, tal como Eleanor había pedido. Hubo himnos que Caroline había amado cuando era niña, oraciones por su alma y por las almas de todos los que habían sufrido en las décadas de silencio, y una lectura del libro de los Salmos que Robert Doug había marcado en su Biblia antes de morir. El detective Okonkwo habló brevemente sobre la investigación, reconociendo a los periodistas, genealogólogos y científicos forenses, cuyo trabajo hizo posible la resolución. Patricia Brennan, quien había volado desde Ohio, ofreció una disculpa entre lágrimas en nombre de su familia. Una disculpa que Eleanor aceptó con una gracia que la dejó. Muchos en la congregación lloraban. Al final del servicio, Eleanor fue llevada en silla de ruedas al frente de la iglesia, donde un pequeño
La mesa contenía los objetos recuperados de la tumba de su hija, el botón corroído, los fragmentos de tela, y el reloj de bolsillo limpio y restaurado. Está agrietado. Rostro preservado tras un cristal en una pequeña caja de madera. Eleanor sostenía la caja con las manos temblorosas, pronunció la primera palabra pública que pronunciaba sobre su hija en décadas. Dijo que Carol Ann había sido una niña feliz, una niña curiosa, una niña que veía la belleza en el mundo y trató de capturarlo en sus dibujos. Dijo que Carol Ann había gente de confianza porque así era como se había criado en un tiempo y lugar donde la confianza parecía razonable, donde los vecinos se cuidaban entre sí, y una niña de 9 años podía columpiarse en su patio trasero sin miedo. Dijo que la confianza había sido traicionada por un hombre que debería haber protegido a Carol Ann, no haberle hecho daño. Y esa traición le había costado. Su hija lo había perdido todo y le había costado a Eleanor 60 años de preguntas, espera y oración por respuestas que nunca llegó. Entonces Eleanor dijo algo que silenció por completo a la iglesia. Dijo que ella perdonó a George Miller, no porque él mereciera el perdón, no, porque lo que había hecho podría ser justificado o excusado, sino porque llevar 60 años cargando con odio había sido una especie de prisión, y ella estaba cansada de estar encarcelada. Dijo que Carol Ann no la habría querido madre pasara sus últimos días consumida por la rabia. Dijo que la verdad había finalmente volví a casa y eso fue suficiente. Carol Ann Doak fue enterrada en el cementerio de Riewood, en una ladera, con vistas a la ciudad donde pasó su breve vida. Su tumba estaba marcada con una lápida sencilla que lleva su nombre, sus fechas y un pequeño grabado. Mariposa. Eleanor visitaba la tumba todas las semanas hasta que ya no pudo salir de casa. Y entonces se sentó junto a su ventana y miró hacia la ladera, sabiendo que su hija finalmente descansaba. Eleanor Doak falleció mientras dormía en la mañana del 12 de abril de 2022, 2 días después de lo que habría sido el 69 cumpleaños de Carol Ann. Tenía 98 años. Pasó 60 años esperando la verdad, y vivió lo suficiente para verla. Su funeral se celebró en la primera iglesia presbiteriana, en los mismos bancos donde se había celebrado el homenaje a Carol Ann 2 años antes, y ella estaba enterrada junto a su marido, Robert, en la parcela que habían comprado juntos en 1965, siempre dejando el espacio junto a ellos vacío para la hija que nunca habían dejado de esperar que volviera a casa. Dibujo de mariposa que Carol Ann había hecho para la exposición de arte de otoño de 1962 ahora cuelga en la Sociedad Histórica de Riewood, preservada detrás de un vidrio. Los colores siguen brillantes después de todos estos años. Debajo, una pequeña placa indica la historia de la niña que la creó, las décadas de silencio que siguieron a su desaparición y la persistencia de aquellos que se negaron a dejarla en el olvido. La placa termina con una cita de Eleanor Doak tomada de servicio conmemorativo en la primera iglesia presbiteriana. La verdad no desaparece. Espera. Y siempre vuelve a casa. El caso de Carol Ann Doak ahora se enseña en la Academia de Policía Estatal de Pensilvania como ejemplo de cómo se pueden resolver los casos sin resolver. A través de la intersección de la tecnología moderna, la investigación dedicada a el coraje de la gente común que elige hablar en lugar de permanecer en silencio. La teniente detective Sarah Okonkwo recibió alojamiento por su trabajo y desde entonces ha cerrado 4 cárceles adicionales. Casos que utilizan técnicas similares. La investigación de Margaret Chen se publicó como artículo extenso en el Pittsburgh Tribune Review y luego ampliado a un libro que se convirtió en un éxito de ventas regional. Patricia Brennan creó un fondo de becas en nombre de Carolyn, apoyando la educación artística infantil en el oeste de Pensilvania. Y en el patio trasero de la casa en Maple Lane, donde ahora se encuentra la subdivisión en lugar de la antigua propiedad de Miller, se instaló un nuevo columpio en 2021 por él. Los actuales propietarios conocieron la historia de su tierra y quisieron honrarla. Los niños juegan allí ahora, riendo y balanceándose bajo el sol de Pensilvania, sin darse cuenta de la tragedia que se desarrolló en este terreno 60 hace años. Las cadenas ya no crujen con el sonido lúgubre que Eleanor Doak escuchó en sus noches de insomnio. Cantan con las voces de los vivos, sonido que se transmite por todo el vecindario y sube la ladera hasta el cementerio donde finalmente descansa Carol Ann.
La justicia llegó tarde a Riegold. Llegó 60 años después de que una niña de 9 años desapareció del columpio de su patio trasero. Después de que sus padres murieran sin saber la verdad, después de que un hombre inocente fuera llevado de su casa por sospechas que no merecía. Pero llegó. La ciencia que no existía en 1962 existe ahora. La persistencia que mantuvo a Eyanar escribiendo las cartas enviadas a la policía estatal durante 4 décadas finalmente fueron recompensadas. Y la verdad que había sido enterrada en un granero, escondida en un diario, silenciada por el miedo y la complicidad finalmente se expresaron en voz alta. Carol Andoub no estaba olvidada. La encontraron, y en el hallazgo, algo roto en Riegold se recompuso. No perfecto, nunca. Perfecto, pero lo suficientemente completo para seguir adelante, para recordar sin ser consumido, para honrar a los muertos mientras, abrazando a los vivos. El columpio se mueve con el viento. Las mariposas regresan cada primavera, y en algún lugar más allá del dolor y del tiempo, una niña con cabello castaña, trenzas y zapatos de montar dibuja el mundo tal como lo ve, hermoso y lleno de maravilla, esperando que el resto de nosotros nos pongamos al día.